Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vámonos con la primera, Pastor Diego. Sí, Yo señor. le escribí esta semana. Hay bastante, sí, señor. Bastantes preguntas. Y tengo una, hermano Carlitos, que Sí, como sí. no ha acabado enero, cabe todavía. Ah, bueno. Hace parte del año pasado. Dice así, pastor. En diciembre escuché muchos hermanos diciendo Feliz Navidad, decían. Incluso vi pastores en Estados Unidos celebrando Navidad, con pijamas navideñas, en familia. Es algo que me ha tenido un poco inquieta, dice la oyente, y me gustaría que usted me explicara por qué sucede esto, a qué se debe. Bueno, vea, esa es una pregunta Exacto. que hay que responderla desde el concepto. Y subjetiva. Y es muy subjetiva. Porque lo que para mí no Sí, claro. debe de ser, otro piensa que puede ser. Entonces, pues voy a tratar de ser objetivo. Desde mi visión, ningún cristiano debería de celebrar dicha festividad porque en la Biblia no aparece en ninguna parte Que lo hagamos. siquiera un texto que haga alusión a que Jesús nació para esa fecha. Según la estadística, el estudio de grandes eruditos, Jesús nació entre septiembre y a principios de octubre. Era primavera. Claro, otoño. sí señor. Sin embargo, en muchos casos, como los que allí plantea la creyente o la oyente, pues algunos todavía no se han podido desprender de esa tradición. Respetamos a quienes lo hacen. Desde mi visión no lo comparto. Ahora, el por qué lo hacen, eso sí ya sería importante preguntarles a quienes lo hacen. Pero, desde mi visión, no existe ningún sustento bíblico para celebrar y mucho menos para utilizar atavíos que son propios de ese evento que, entre otras cosas, pues todos sabemos que es una tradición netamente pagana. Es que es algo tan preocupante y que se le da como tanta tranquilidad, ¿no? O sea, no se le da la importancia de vida cuando uno se entera y uno sabe el trasfondo pagano que tiene esa celebración. Uno que lo conoce obviamente y lo sabe y hasta lo ha enseñado, y aún así ya entendiendo y por todo lado sale el origen de esa celebración, se sigue celebrando de parte de muchos cristianos. Entonces uno dice, wow, ¿qué está pasando aquí? Yo pienso que eso debe, escuchar la palabra, yo pienso Sí, señor. que ese es el resultado del desconocimiento de la verdadera doctrina de la iglesia. Tremendo. Pero bueno, cada uno dará cuenta a Dios. Así es, hermano. Si es lo que yo pienso, no estoy de acuerdo. Nunca lo he hecho, nunca lo hice, nunca lo hago, Ni nunca lo haré. ni nunca lo haré. Amén, sí, señor. Yo creo, como dice nuestra gracia. Amén. Pastor, le escriben desde Chile. Buenas tardes, pastor. Lo escucho y veo casi todos los días. Me gustan mucho sus predicaciones. Estoy aprendiendo mucho, pero le vi en un programa que emitió hace 3 semanas y habló sobre el bautismo. Y dijo algo que me paralizó. Acepté al Señor hace más de 2 años y me congrego en mi iglesia. Fui bautizada por aspersión. Fuimos 8 personas. Fuimos 8 personas. Hasta aquí yo estaba muy bien. Nuestro pastor ya es de mucha edad, más de 80 años. ¿Será por eso que hace después de tiempo otros hermanos también fueron bautizados del mismo modo? ¿Está mal? ¿Tengo que volverme a bautizar? Gracias, pastor. Le hablo desde Chile. Imagínese usted, un pastor con 80 años, no sé cuánto llevará de convertido, bautiza a unos creyentes por aspersión. Por aspersión. ¿Cómo es? Curiosos, ¿será nuestra denominación? Porque 80 años el pastor y la obra ya, bueno, uno no sabe. De todas maneras, algo sí debe de quedar claro.
Y le voy a hablar lo que la Biblia dice, no lo que a mí me parece. Ajá. La Biblia dice que la gente venía a ser bautizada al Jordán porque había abundantes aguas. Claro. Según Romanos capítulo 6 dice, somos sepultados con él por el bautismo. Ujú. Según el origen bíblico, las personas eran bautizadas por inmersión. Que es el significado en sí literal de la palabra. Bautismo, Claro. sumergir. Exactamente. Que es equivalente a sepultar. Sí, señor. Ahora, el bautismo por aspersión es de tradición netamente católica Ujú. y de incluso un grupo reformado Ujú. que surgió por allá cuando hace aparición la teología de la liberación, donde hay 1.200 sacerdotes, entre ellos algunos obispos, que buscan reformar a la Iglesia Católica desde adentro, y entonces aparece inclusive el bautismo de manos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hablar con algunos líderes de ellos, y le bautizan una mano, le bautizan las dos. Vea pues. O sea, hay una cantidad de cosas que se dan. Desde el punto de vista bíblico, las personas deben de ser bautizadas por inmersión. Amén. Felipe bautizó al etíope. Él pudo bautizarlo con el porrón de agua que llevaba para el camino. Ujú. Echarle agüita en la cabeza y ya. Pero solo vino a bautizarlo cuando encontraron un riachuelo, Ujú. donde dijeron, aquí hay agua. Sí, señor. ¿Qué impide para que ellos sean bautizados? Descendieron juntos al agua. Ujú. Felipe bautizó al etíope, el etíope siguió para su tierra y Felipe se halló en Azot, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que podemos decir. Amén. Sí, así es. No podemos decir otra cosa. No conozco las circunstancias por las cuales se da ese fenómeno. Importante entender de que en la escuela tomasista permitían el bautismo con cerveza, el bautismo con lodo, el bautismo con vino, en la escuela tomasista, y ellos decían, siempre y cuando sea más el agua que el barro, el agua que el vino, el agua, en fin. Pero ese es el resultado del dogma, no el resultado de un análisis profundo de las Sagradas Escrituras. La Iglesia siempre ha bautizado a la gente por inmersión y en el nombre del Señor Jesús. Ujú. Ahora, estamos hablando lo que la Biblia dice. De ahí para allá ya usted podrá deducir. Mirar si de pronto la comunidad donde usted asiste Ujú. tiene que ver con la misión nuestra o si es algo otra misión que pueden tener otra manera de pensar Sí, y señor. también es respetable. Muy bien. Nos preguntan acá, pastor, escuche esta pregunta. Dios les bendiga. Si una pareja se aparta de los caminos de Dios y más adelante en el mundo se dejan, ¿entonces pueden volverse a casar con otra persona? O sea, es una pareja creyente. Sí, pues al parecer se apartaron y allá están en el camino de la... Ellos se casaron siendo Sí. creyentes y se apartaron y un día se apartan y algún después día de se muchos separan. años Se separan. se separan y luego dicen, ¿me Sí, sí. puedo volver a casar? Bueno, la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. A estas personitas yo les recomendaría que acudieran al tribunal eclesiástico, que es el ente autorizado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, para definirles su situación eclesial. Ujú. Porque yo simplemente puedo direccionar cuando se trata en un campo de esos a ellos. No estoy facultado para emitir un concepto. Reglamentariamente, al pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia,
como tal, le es prohibido emitir conceptos con relación a esa doctrina. Simplemente estamos llamados a poner en práctica lo que la Iglesia, a través de esa doctrina y por el conducto regular, que son los tribunales, decida. Entonces, yo le recomendaría, acuda al tribunal eclesiástico, vaya a la secretaría de su distrito, pida toda la documentación pertinente para llevar a cabo ese proceso y espere que ellos le contactarán, buscarán la manera de orientarlos y al final emitirán un concepto que puede ser favorable o puede ser desfavorable. Sí, amén. Pastor, hay una pregunta que le envían desde Canadá. Voy a resumirla porque está muy, muy larga. Dice que una persona que se dice llamarse pastor, digo así porque el proceder de él, dice, mi hijo es pastor de una iglesia, pero tiene 2 niñas de 14 y 15 años. Las trata demasiado de mal, que le da impaciencia y les coge la cabecita y les pega contra la mesa del comedor. Pero que a ella le da miedo decir algo porque de pronto les va peor a las niñas. ¿Qué debe hacer ella? Acudir a la ley. Cuando un tipo, no importa que tenga rótulo, quien se sea, Claro. la iglesia, escuche, Dios, la iglesia y el Estado no permite el maltrato. Esas de las niñas. Entonces, yo le recomendaría que acuda al conducto regular, que es su superior. Ese pastor tiene que tener un superior. No creo que sea de nuestra denuncia a las autoridades. Porque... No creo que sea de nuestra comunidad. Uy, es gravísimo eso que está pasando. Si fuera de nuestra comunidad, eso le da a ese pastor para una suspensión o por como mínimo pues una suspensión. Como mínimo. Si fuera de nuestra... Si fuera de nuestra Exacto. comunidad. No sabemos a qué comunidad pertenece. Pero la hermanita que está viendo eso se está haciendo cómplice del maltrato. Ella debe de denunciar eso. La vida de los niños es sagrada. Y mucho más cuando se trata de alguien que hace uso de su investidura para hacer lo que hace y como si nada pasara. Eso hay que denunciarlo. No al maltrato, ni al hombre, ni a la mujer, ni a los hijos. El daño que se... En ningún campo. En ningún campo. Por eso la iglesia tiene departamento de familia. Por eso, cuando no se logra solucionar a través de los expertos en familia un problema de ese orden, entonces se le recomienda a la persona que acuda a lo legal. El daño que se le está haciendo a esos niños y el miedo que deben de tener esas niñas hacia su papá. Ay, Porque a ella le dice que deje así las cosas porque No. es peor para las niñas. no, No puede. eso es un crimen. Eso no puede. Dios. No puede. Eso lo más seguro es que le van a quitar sus hijas por cruel. Sí, señor. Bueno. Así es. Mano Carlos, pregunta a nuestro oyente. Buenos días, pastor. Cuando el Señor Jesús le dice, supongo que a Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues, si él ya estaba en el cielo, ¿a qué se refiere con la palabra perseguir? ¿Él es a la iglesia la perseguida de Pablo o a quién está refiriéndose? Pues el mismo pasaje lo dice. Porque mire lo que dice Pablo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a que tú persigues. Y luego le hace ver que él perseguía a quién? A la iglesia del Señor. Perseguir a la iglesia del Señor es perseguir al cuerpo de Cristo. Exacto. Perseguir al cuerpo de Cristo es perseguir a Jesús. A Jesús, claro. Yo siempre he dicho que uno de los errores más grandes que puede cometer cualquier persona es ir en contra de la iglesia, porque va en contra de Jesús. Claro. Y Saulo respiraba amenaza contra la iglesia. Tremendo. Quien se mete con la iglesia se mete con Jesús. Claro que sí. ¿Sigamos? Sí. Pastor, ¿por qué hablan de danzar en el espíritu si en la Biblia no está eso? Así lo leo conforme está. Está Conforme bien. la hicieron. Está bien. ¿Por qué hablan de danzar en Yo el pienso espíritu? que eso sí? trae sus raíces del neopentecostalismo, donde tienen hasta grupos de danza en las
Sí, señor. llamadas iglesias, y amenizan, es que se dice, Ajá. la fiesta, entre comillas, espiritual, con música y danzas. Sí, señor. Y lo justifican diciendo que David danzó, ¿sí? Pero se les olvida por lo menos 2 o 3 cosas. La primera, que una cosa es la cultura judía en su práctica de fe, según la normatividad de la ley. Otra cosa es la iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Está claro? Sí, señor. Ahora, que el Espíritu Santo puede tomar a una persona y Sí. ponerla a moverse en un salón por el Espíritu Santo, yo creo que se puede dar En orden. en Ujú. orden. Porque Dios Exacto. es Dios de orden Amén. y no de desorden. ¿Ya? Desde mi visión creo que eso de que llaman hoy de danzas en las iglesias es el resultado del neopentecostalismo, que desafortunadamente ha hecho aparición en la iglesia del Señor y Muy fuerte. que quienes tienen la responsabilidad de ponerle control a esas cosas, a causa de sus muchas ocupaciones o a lo mejor tengan visión diferente de las cosas, no lo hacen. Pero que si está bien, no está bien. No está bien. La iglesia debe moverse por el Espíritu Santo en su práctica, en su vida, en su Las 24 horas del día. exteriorizar su fe a través de fruto, Amén. no a través de movimientos físicos al son del ritmo que están escuchando en el salón, si es de rock, si es de champeta, si Salsa. es de... que hoy en día hay de todo eso ya. Dentro de la iglesia hay un ruido impresionante, esas baterías son desesperantes, hay un sinnúmero de cosas que desafortunadamente como que le ha ido cambiando la esencia al verdadero sentido de un culto a Dios. Entonces, no es que esté en contra de la música. A mí me agrada la música. Lo que no me agrada es que la gente suplante la bendición de Dios por el ruido. Y a través del ruido, la famosa danza o baile, que inclusive en algunos lugares hacen hasta el tren, ¿no? Sí, y es que lo más curioso de todo es que en esos lugares donde hay... Es que hay un fenómeno, pastor, Sí, que no escapa. sí. Y es que desde los escenarios los han organizado para que el lugar donde ha de ser Sea un show, un espectáculo. el lugar de predicación se convierta en un centro de entretenimiento, donde la gente se distrae. Usted dijo la palabra show. Sí. Inclusive ve luces hasta multicolores. Sí, señor. Escenarios que realmente no tienen nada que envidiarle a una taberna. Una taberna. Eso uno sí tiene que ponerle pues como cuidado a esas cosas. ¿Ya? Amén. ¿Y qué más prueba de que no es de Dios que todas esas danzas en esos lugares son preparadas? Son cosas que son ensayadas. Claro, las... Tienen sus horarios de ensayo y las ensayan y las practican y van allá a presentar una coreografía. Ahí, Exactamente. entonces ahí no hay espíritu. A entretener a la gente. Así es. Y a propósito del culto, hermano Carlos, hay una pregunta de un oyente que dice, pastor, ¿cómo es el orden del culto? Sí, ¿por qué el orden que usamos hoy en día? ¿Dónde está sustentado bíblicamente? Bueno, ahí es importante tener en cuenta lo que Pablo escribe en una de sus cartas. ¿Qué hay entre vosotros cuando reunís? Sí. Hay himnos, hay salmos, hay cánticos espirituales. Sí. Luego Pablo en la carta a los Corintios dice, cantaré en el Espíritu, debo de cantar con entendimiento. Oraré en el Espíritu, debo de orar con entendimiento. Y hace el aporte adicional llamado que cuando se reúnan, permitan que sea el Espíritu Santo a través de la profecía, que es el medio más comprensible para el auditorio. Y en caso de que hayan lenguas, el que las hable debe de interpretarlas. En caso de que él no esté en condiciones de interpretarlas, que se le dé lugar al don de interpretación de lenguas para que aquellas cosas bonitas
que el adorador está haciendo a través de las lenguas, el intérprete las pueda traer de tal manera que el auditorio comprenda lo que Dios está diciendo a través de esa lengua desconocida. ¿Está claro? Entonces, creo que la estructura de nuestro culto viene de ahí, donde la iglesia se congrega a orar, donde la iglesia canta, donde ora, la iglesia, sí, escucha la palabra. Es más, por ahí hay hasta algo muy importante, dice, que yo debo de tener en cuenta que antes del culto hablo con mis hermanos. No, antes del culto hablo con Dios. Sí. Durante el culto Dios habla conmigo. Y después del culto hablo con mis hermanos. Hablo con mis hermanos. Ahora, vamos a suponer de que en una iglesia comenzó el culto con la predicación. El orden del producto no altera el resultado. Ha sido una estructura que se ha venido dando en la iglesia, pero es muy posible que mañana las cosas en algún lugar alguien comience a hacer una reflexión bíblica y termine en una gran enseñanza que al final lleve al pueblo a adorar a Dios, lleve al pueblo a cantar. Al final el culto siempre debe de ser hecho para Dios. Amén. Para Mercedes. Les escribe la hermana Lucrecia desde España y dice: Dios les bendiga, hermanos. Tantos aplausos en los cultos es bíblico. Todo el culto dicen que aplaudan al Señor, pero si alguien canta especiales también aplauden. ¿Eso es bíblico? Depende de la interpretación que el oyente dé. Yo he estado en eventos donde la gente aplaude al escuchar la palabra y creo que no está mal. He estado en eventos donde hay una canción que tiene un mensaje muy importante y que hace que el creyente se identifique con Dios y su vida espiritual y lo lleve a generar un aplauso. Pienso que no está mal. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo carecerá de sentido eso? Cuando se pide el aplauso. Ahí sí es otra cosa. Hermanos, yo pido un aplauso para el cantante. Bueno, ya eso es otra cosa. Dependiendo del contexto en que se estén dando las cosas. Yo he estado en conferencias para parejas y he hecho preguntas tales como: ¿cuántos después de tener intimidad con su esposa le dicen gracias? Y levantan la mano 2 o 3. Yo he dicho, hombre, estos varones merecen un aplauso. ¿Ya? ¿El aplauso se define como una aprobación? Sí. ¿Un reconocimiento? Sí. ¿O entusiasmo? Claro. Entonces hay que mirar es el contexto en que se dé el aplauso y el cómo se da. Una cosa es que yo esté pidiendo aplausos fuera del contexto. A ver, voy a colocarle un ejemplo aquí. Yo soy un predicador. Esto le va a servir también a los predicadores. Claro. Estoy predicando que la vida sin Cristo es una tragedia. Demos un aplauso a Dios. Pues eso no tiene... Se sale del contexto. Pero si yo digo que cuando uno recibe a Jesucristo, Dios cambia la vida del hombre. Y en consecuencia hay paz, hay alegría, hay esperanza. Y luego digo, hombre, démosle un aplauso al que cambia nuestra vida. Amén. Eso es otra cosa. Claro que sí. Ahora, también hay un fenómeno que no sé si usted lo habrá visto. Y es que el cantante canta y cuando termina su canción, que culmina con un mensaje cumbre muy importante, sí, la gente aplaude. Entonces aparece el actor. Hermanos, si ese aplauso es para Dios, o sea, él está pensando que es para los hombres. Que es para los hombres. Entonces hay un sinnúmero. Por eso es que el culto debe de ser racional, que así dice el capítulo 12. Entonces yo debo saber cuándo digo amén. Claro. ¿Sí? Usted que maltrata a sus hijos, usted que va para el cielo, usted que piensa en el infierno, usted que opina.
se salvará. Amén. ¿No saben? Uno tiene que estar concentrado. El que va a oír la palabra debe de saber cuándo dice amén. Claro. Cuándo dice amén. Cuándo dice gloria a Dios. Aleluya. Nunca la alabanza debe de ser pedida. La alabanza debe surgir como una expresión de Amén. gratitud en razón al mensaje que Dios le trae. Entonces, por eso es que aparece en la Escritura. Os ruego, hermano, que os presentéis en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, a conciencia. Y Pablo dice, si yo oro en el Espíritu, también debo de tener conciencia de qué, a quién y por qué lo estoy haciendo. Claro. Si yo canto en el Espíritu, yo debo de saber qué estoy cantando y a quién. Y lo hago porque yo he escuchado canciones que hablan de todo, menos de Dios. Entonces esos son cánticos sin entendimiento. Claro. Porque la Biblia dice que las alabanzas deben de ser frutos de labios que confiesen, su nombre. Su nombre. Entonces aquí hay que pensar muy bien los que lideran. Una responsabilidad muy grande. Pero claro, eso no es que yo me paro y digo gloria a Dios y ya. No, yo tengo que saber qué es lo que voy a hacer. Amén. Amén. Nos llega esta pregunta, pastor, dice, Dios los bendiga. Un joven se involucró sentimentalmente con una mujer casada. El pastor se enteró, suspendió al joven y ahora va a reunir a toda la iglesia para exponer el caso y que todos sepan el porqué. El pastor dice que él no va a encubrir pecados. ¿Es necesario entonces, pastor, llegar al punto de exponer a una persona delante de toda la iglesia? A mí se me hace que el pastor debe de ser alguien que está comenzando su vida ministerial, que de pronto la escuela de formación de donde él viene no es la más adecuada, porque de ninguna manera Dios avala escándalos, ni la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia avala escándalos. Eso va en contravía de los principios bíblicos. Sí. Si tu hermano peca, ve y llámale, estando tú y él solos. ¿Ya? Ujú. Ahora, habría que mirar la posición de ese joven en la iglesia, su entorno familiar y hasta dónde puede afectar a la comunidad como tal. Porque bueno, en 1 Corintios capítulo 5 se dio un fenómeno muy interesante en una iglesia que había afectado a la iglesia y la iglesia lo permitía, que era el pecado de incesto. Y ante el silencio de la iglesia, Pablo interviene. Eso es una cosa. Otra cosa es que el creyente resulte involucrado con otra persona que además está comprometida y en vez de llamársele la atención al creyente, está bien suspenderlo si el pastor tiene toda la potestad para hacerlo, pero si no ha trascendido a la comunidad, ¿por qué hacer un escándalo? ¿No sería mejor orientar al creyente y también orientar a la señora para que entiendan de que hay algunos límites los cuales ellos no deben de traspasar a fin de que ni la pareja se afecte ni el muchacho resulte autodestruyéndose? Yo creo que a veces son situaciones de manejo. Si yo fuera ese pastor, me sentaría con el joven, le haría ver la inconveniencia. Nosotros tuvimos la vivencia en una iglesia donde hay un muchacho de 14, 15 años que una mujer de más de 30 resulta involucrada con él y él llega a tal estado de que dice que se va a casar con ella. Ella lo tiene, como dice el dicho, borracho, lo tiene muy afectado. Y yo recuerdo que a mí me tocó hasta buscarle un lugar distante al joven, enviarlo a otro pueblo, a otra ciudad, para salvar al muchacho, porque yo sabía que esa mujer estaba en condiciones de divorciarse y de enredar al muchacho y tirársele la vida. Entonces, hay muchas cosas.
uno como pastor vive De todo. y entonces pues... Ujú. Sin embargo, yo nunca hice un escándalo en la iglesia. Yo simplemente actué con los actores, salvamos al muchacho y salvamos a la señora. Amén. Sigamos. Pastor, ¿la esposa del pastor puede ser tesorera de Protemplo? Poder sí, pero no debería. No debería, excepto si no hay quien. Porque también puede ser una comunidad donde son 3 o 4 Claro. y las personas que están llegando No están no en ese- tienen la formación ni la información Claro. y no gozan de la confianza pertinente como para confiarles los recursos de la iglesia. Entonces, puede ser que en común acuerdo con el pastor se le confíe ese recurso, pero no es lo recomendable. Ni el pastor, ni la esposa del pastor, ni los hijos del pastor deben de manejar dineros de la iglesia. No debe de ser así. Aclaro, excepto alguna excepción que puede darse. Amén. Pastor, la cena de las bodas del Cordero, dice acá, ¿se va a dar en el cielo o en la tierra? Y el juicio final de Apocalipsis 20:11, ¿se va a dar en el cielo o en la tierra? Son 2 preguntas. 2 preguntas. ¿Cuál es la primera? Las bodas del Cordero, ¿dónde van a ser? Y después el juicio. Bueno, importante que las personas comprendan que hay 2 eventos varios eventos simultáneos, unos en el cielo y otros en la tierra. ¿Sí? Entonces, lo que son la adoración celestial, lo que es el tribunal de Cristo, lo que son bodas del Cordero, son eventos que se darán en el periodo de la semana 70 de Daniel y que sucederán en el cielo. Mientras tanto hay otros eventos en la tierra, como es el juicio, como son las copas, como son desatar los 7 sellos, todo eso. O sea, hay eventos simultáneos en el cielo y en la tierra. Juan tiene la posibilidad de ver lo que se da allá arriba y lo que se da aquí en la tierra. Al mismo tiempo. Dios se lo mostró en una visión. La otra pregunta es... El juicio final, ya lo mencionó, ¿dónde se va a dar? Si en el cielo o en bueno, la tierra. el juicio final es en la tierra. Recuerde que para que se dé el juicio, hay 2 maneras de mirar el juicio. Uno está relacionado con el juicio de las naciones vivientes, según San Mateo capítulo 25, el verso 31. Ese juicio es en la tierra, los que hicieron lo correcto entrarán a poseer el reino. Los que no hicieron lo correcto irán al fuego eterno. Eso es lo que dice. Después de que se cumpla el reino, el periodo milenial, Satanás será suelto y engañará a las naciones sobre las cuales la iglesia gobernó. Y los engañará y preparará un ejército contra Dios. Entonces del cielo descenderá fuego y consumirá los ejércitos de Gog y Magog. Y viene el juicio final ante el gran trono blanco, que será acá. Amén. Amén. Pastor, Dios en su infinito poder puede eliminar el mal para siempre. Lo eliminará para siempre. Lo que pasa es que en Dios todo tiene su tiempo. Y en este tiempo Dios pudo haber eliminado el mal, pero si lo hubiera eliminado, ¿cómo entonces se le daría el privilegio a la obra de Cristo en la iglesia? ¿Ya? Entonces, estamos en un tiempo de oportunidad. En este tiempo de oportunidad, Dios está salvando a la gente. Y está, de alguna manera,
perdonen el lenguaje que voy a utilizar, haciendo justicia para que el día del juicio al cual va a ser sometido Satanás no tenga excusa alguna. Creo que este tiempo de la gracia, y no solo el tiempo de la gracia, toda la historia de la humanidad, lo que Dios ha hecho es dar oportunidades. Desde el momento que Dios establece al hombre en la tierra, Dios pone al hombre en condiciones de tomar decisiones propias. Dios no hizo títeres. Dios hizo gente inteligente, coloca ante ellos el bien y el mal, y entonces el hombre es el llamado a decidir. Eso lleva a que el mal esté, pero también esté la oportunidad para que el hombre sea salvo. ¿Cuándo se radicará de una vez por todas el mal? Cuando Satanás, la serpiente antigua, sea arrojado al lago de fuego por los siglos de los siglos. Entonces ya no habrá más pecado. Ya la gente salva será salva por los siglos de los siglos. Los condenados humanos como ángeles caídos, entre ellos Satanás, estarán en la prisión llamada infierno por los siglos de los siglos. Amén, pastor. Dice acá el oyente dice, una hermana en la predicación dijo que el diablo estaba en la iglesia. Entiendo que la iglesia es esposa sin mancha. ¿Está bien que le diga a la hermana que tenga en cuenta para que no lo vuelva a hacer en la predicación? ¿O está mal que la corrija? Eso es muy relativo. Porque Jesús dijo, ustedes son mis amigos y entre ustedes hay uno que es el diablo. Y hablaba de ¿Qué dijo la hermana? No, dijo que sí se puede corregir a la hermana por decir, dijo que aquí en la iglesia estaba el diablo. Yo pienso que depende cómo se mire. Si se mira a la iglesia como un grupo, sí. Pero si se mira a la iglesia como la esposa del Cordero, no. Entonces hay que mirar el contexto. Fuerte, aquí está el diablo. No, pero en la iglesia es fuerte. Bueno, hay un ejemplo en la parábola de la cizaña y el trigo, ¿no? Ahí estaba el diablo. Y cuando le dicen, Señor, arrancamos la cizaña, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Pues el Señor dijo, deje que la cizaña crezca ahí. Pero es mejor ser prudentes. Claro, entonces, Sí. uno sí debe de saber de que si se mira a la iglesia como grupo, pues sí que hay dos maneras de ver la iglesia. Hermano, la iglesia en tal parte son 500. Pero resulta que en esos 500 que asisten, hay gente que no es convertida. Claro. Pero creen que son creyentes. Resulta que en esa gente que no es convertida, pues uno deduce que si no son convertidos, pues en la vida de ellos opera Satanás. Pero, si hablamos de la iglesia como el cuerpo de Cristo, ahí no puede estar Satanás. Sí. Hay que establecer la iglesia. Amén. Amén. Pastor, mi mamá sufre de Alzheimer, pero antes de ella estar en ese estado de inconsciencia, ella aseguraba de que Jesús es Dios. ¿Puede mi mamá ser bautizada? No, porque ya no tiene conciencia. Porque no la bautizaron antes, ¿cierto? Porque, no, es que... Antes que ella creía que... Eso Jesús sí, era pero Dios. ella... A ver, me hago entender. Yo diría que porque ella no tomó la decisión de bautizarse. Eso, antes, sí. Y tenía la conciencia. Sí, pues. tenía conciencia de que... Sí. Ahora, para ser bautizado se requiere un poquito más de saber que Jesucristo es Dios. Claro. Porque hay mucha gente que sabe que Jesucristo es Dios, pero no se han convertido. Lo que pasa, pastor, es que sucede muchas veces que la familia, en su afán de que el familiar está enfermo, que va a morir, quieren... A mí me sucede. Hacer mételo por en agua. ellos Exacto. lo que ellos no hicieron por sí mismos. Lo que Y eso ellos no funciona hicieron. así. El bautismo es la aspiración de una buena conciencia. El mensaje de Pedro el día de Pentecostés es, cada uno de ustedes tome la decisión. Ujú.
Es el mensaje. Sí, sí. Cuando la Biblia dice bautícese cada uno, no está diciendo que cada uno se zambulla. No, sino que cada uno tome su propia decisión. De ahí que si la persona no toma la decisión, usted no tiene por qué obligarla. Y en la iglesia no se bautiza nadie así. Exacto. De hecho, que nosotros como pastores, el candidato está ya en el bautisterio y uno le pregunta, ¿está consciente de lo que va a hacer? Sí, señor. Y uno vuelve y le genera conciencia. Recuerde que el bautismo es para perdón de sus pecados. Recuerde que por el bautismo en el nombre de Jesucristo, sus pecados son perdonados, su nombre es escrito. Uno le genera conciencia. Yo he devuelto gente del bautisterio. Ya los voy a bautizar. Pero al preguntarles si están conscientes y además están seguros de lo que van a hacer, me dicen, pastor, tengo cierta duda. Le digo, sálgase. Porque nosotros no estamos interesados en mojar a nadie. Nosotros queremos que el que se bautice lo haga convencido. Amén. De que está cumpliendo con Dios, de que está haciendo lo que requiere su vida para su salvación. No como la tradición. Yo te bautizo y después usted mire si obedece o no. No. Aquí es primero obedeces si de verdad amas a Dios y crees que el evangelio es la verdad. Amén. Pastor, Dios lo bendiga. Resulta que mi esposo es inconverso. Mi pregunta es, ¿hasta dónde yo debo estar sujeta a él en cuanto a las cosas de Dios? Bueno, hay que tener en cuenta algunas cosas, porque vea, esa es una respuesta que es muy subjetiva. ¿Por qué? Porque hay personas que creen que pueden dejar el marido sin el alimento, sin cumplir con sus deberes conyugales, sin atender en todas sus necesidades, que son responsabilidad de la pareja, tanto ella como él, porque aquí no es solo ella. Conozco creyentes que se van porque primero es Dios, entonces me voy a evangelizar, no gana y entonces deja a la familia aguantando hambre. Y como primero es Dios, tú crees que de eso se agrada a Dios. O la señora que deja a su marido y a sus hijos manicruzados, todo abandonado, porque primero es Dios. Y resulta que las cosas son claras. Hay un orden, sí. Hay un orden. El que se casa tiene cuidado de cómo agradar a su mujer o de cómo agradar a su marido. Ya esa es la premura de Pablo en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, diciendo que el soltero o la soltera pues tiene la libertad para servir a Dios en cuerpo y en alma, mientras que el casado o la casada tienen que poner el cuerpo y sus habilidades para servir a él o a ella y su vida espiritual a Dios. Hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. ¿Está claro? Sí, señor. Entonces, cuando entramos al campo de la sujeción, debemos de mirar dos textos. En la carta a los Efesios, capítulo 5, del verso 22 en adelante, en los deberes de la mujer dice, debe de sujetarse a su marido en todo, aclarando que ese todo es relativo. Luego, en otra de sus cartas, Pablo dice, sujetadas a sus maridos como conviene. Habrán etapas en la vida de la pareja donde la mujer, aunque el hombre es la cabeza y la Biblia dice que se sujete, ella no debe de hacerlo. ¿Por qué? Porque si su marido le exige traficar con alucinógenos, ella no debe sujetarse a eso. Si su marido le exige prostituirse para reunir recursos para la familia, ella no debe de hacerlo. Si su marido le dice que tiene que consumir alcohol en su cantina, porque aunque ella es cristiana, él tiene su negocio y quiere aprovechar la belleza de su mujer para atractivos y de esa manera sacar dinero, vestirse deshonestamente, ella no puede. ¿Está claro?
No, es que usted tiene que sujetarse, vienen y traen un arsenal de armas y me los tienes que guardar allá en el cuarto donde dormí. Ella no, ahí no puede. Ella puede sujetarse a su marido en todo lo que es correcto, de buen nombre, Exacto. en todo aquello que es avalado por Dios y su palabra. Amén. Amén. Mire, pastor, lo que le escribe una hermana. Soy una mujer casada y separada, mas no legalmente. No sé cómo era eso. Sí. Mi separación se dio porque sentía vergüenza de tener intimidad con mi esposo, ya que mis 3 hijos compartían habitación con nosotros, pues mi esposo no ganaba lo suficiente como para arrendar una casa más grande. Eso me decía él, y esa situación lo llevó a que él me fuera infiel. Yo no lo justifico, porque si tenía para tener una relación por fuera, ¿por qué no pudo arreglar nuestra situación? Lo aborrecí, no quise volver con él. Mi pregunta es, ¿hice mal en terminar mi matrimonio? Porque hace poco me bauticé. Entendí que para Dios es mejor mantener ese matrimonio. La cuestión es que yo ya no lo amo. ¿Estoy pecando, pastor? Eso fue en el mundo. Sí, era inconversa. Era inconverso. Sí, inconverso. Bueno, en el mundo de pecado la gente vive de cualquier manera. Pero que si estuvo mal hecho, claro que sí. Si sus hijos son mayores de edad, se supone que deben de producir. Entonces, ¿por qué no todos reúnen para pagar un arriendo? ¿Y si son Vamos a menores? suponer que son enfermos los 3 hijos. O son niños. Son niños. O son niños. Sí, son menores. Son menores. Venga, ¿no será que podemos mandarlos a la cancha de fútbol el domingo? Darles... Sí, no es justificación. O sea, no hay Se justificación. busca muchas para tener intimidad, ¿eso has visto? No, Tiene que hay ser- muchas sí, formas. sí. Hay muchas formas de tener una vida Sí. sexual sin necesidad de afectar a terceros. Y No importa. No es justificación que porque no podían tener intimidad. No. No, yo creo que ella lo precipitó a llegar a donde llegó. Porque él es un hombre y él necesita, pues por eso se casa. O en mi caso personal, por eso me casé. Pero yo pienso, pastor, que ahí hay más de fondo. Porque tampoco es justificación de, pero es que él es inconverso, ¿verdad? Si la ama de verdad, pues también busca la forma de tener intimidad con ella, los dos. Faltó comunicación ahí. Exacto. Porque no se puede, Yo porque pienso no puede que- mandar a sus hijos el fin de semana para donde los suegros, Claro. por ejemplo. No, pero es que eso tampoco se demora 5 horas o 10. No. No, uno- pero estamos hablando de Sí, no hay justificación en ninguno de los dos. en ninguno de los dos. Pero Ni- ella no temía a Dios, pastor. Por eso. Ahora que es bautizada, Es que pues ya sabe. qué va a hacer, ya Entonces no lo ama, yo le no sé. sugeriría, no, amar es una decisión. Así como ella decidió un día amar y otro día decidió Deja de amar. por Pero hay que mirar prejuicios, si él sí quiere volver con ella. eso ya habría que Sí. mirar. Ujú. Pero si es una mujer cristiana hoy y él su quiere, conciencia le dice que estuvo mal y él quisiera volver con ella debería de acercarse y hablar y decirle, venga, aunque estamos separados, yo pienso que así no es. Yo traté casos Sí. donde las parejas tenían separación de más de 2 años y después de haber tomado decisiones muy equivocadas, lograron ponerse de acuerdo y organizar de nuevo su matrimonio. Ya si no quiere volver el hombre, no Exacto. quiere saber Eso nada ya de es ella, otra cosa. le tocaría a ella Ella tribunal. salva esa Sí. responsabilidad. No, yo creo que cuando se presente ese fenómeno, desde mi pequeño conocimiento, las personas que en su vida de pecados se casaron y luego se separaron y se divorciaron, al venir a la iglesia no se les tiene en cuenta ese fenómeno. Pero ella, como llegó a la iglesia separada, pero no legalmente, Eso, exacto. o sea, ella está casada. Ujú, Ella ahí lo que se maneja es un abandono de hogar. ujú. Esa es más o menos como la figura. Yo sí le recomendaría que hablara con el tribunal eclesiástico, Por si es que quiere casarse con otra persona. claro, para que le resuelva esa situación y ella se dé cuenta cuál es su condición dentro de la iglesia según la visión que tiene
la iglesia a través del tribunal. Amén. Pastor, dice acá, mi pregunta es, yo apenas llevo 1 año de estar en el Evangelio y ya me colocaron en las damas dorcas y me han dicho que en cualquier momento me toca predicar, pero siento temor, pastor. ¿Qué hago? Muchas gracias, Dios lo bendiga grandemente. Pues usted no debe hacer mucho, el que tiene que hacer es el pastor, porque Sí. la responsabilidad en esos campos es muy grande. Y a los niños no se les puede delegar Claro. trabajos de adultos. Es un error que se comete mucho, ¿no? Puede ser un error si existe personal suficiente. Eso sí, exacto. Si no existe personal suficiente, es la excepción y de pronto se requiera de la ayuda de esa persona. Pero es que así en no el comité. exista, capacítelo primero. Por eso, entonces, Sí. cuando ese fenómeno se da, el deber del pastor es sentarse con la personita e irlo llevando. Y bueno, vas a quedar en este comité, no te preocupes, paso a paso, irle formando. Exacto. Poco a poco. Sí, claro. Póngalo a dar una Yo enseñanza en un prediqué. devocional cortico. Exacto. Yo prediqué mi primer sermón a los 6 meses de convertido. ¿Ves? Porque no había mucho quien predicara. No diga cómo fue el primer sermón. No, pues repetí un versículo 5 veces. Pero por eso, por ejemplo, a los líderes de los comités hay que decirles, en los comités tienen personas que no están tan capacitadas para predicar, dirigir, cantar, entonces que los Y vayan nosotros llevando. se lo decimos. Exacto. Cuando los directores de un comité quieren hacer de que una persona que es relativamente nueva, que nunca ha tenido experiencias en el campo de la Exacto, administración de la iglesia y quieren obligarlo a que haga actividades de las Sí, cuales sí, él porque no un se hermano siente dijo, capaz. pues lo pusieron en el comité que predique. No, No, yo le dije, los dedos de la mano no son los mismos. Hay un hermano que es el que más ayuna, otro es el que más aporta ideas, otro es el que más ofrenda y otro es el que le gusta predicar, cantar y Dios lo usa. Entonces uno tiene que saber. Otra Ay. cosa que pasa también, hermano Carlitos, perdón, y que, bueno, pasa poco, pero pasa, es que el pastor quiere desligarse rápido de su responsabilidad. Y hay momentos en la vida donde el pastor debe ser el presidente de los jóvenes, el presidente de las dorcas. Pero entonces Claro. de pronto él dice, yo estoy cansado de predicar tanto, mejor pongo a alguien rápido. Y- El no, pastor no, que no, se no. canse de predicar tanto se equivocó. Que apague la luz exacto, y se exacto. vaya. Y Sí. por ese afán pone a cualquiera que predique. Mano Zúñiga decía, ¿estás cansado de predicar? Predica para que descanses. Exacto, así sí. Complejo. Como cuando salen al ministerio las esposas del pastor es de todos los comités, de dorcas, de señoritas, sí. de obra social, de todo, de todo. Es un Pero proceso. ya hay... Hay una cantidad de anécdotas que uno Eso. como pastor pudiera contar. De todo. Ujú. Entonces ahí es muy importante que si la personita está comenzando su vida cristiana, pues primero hay que formarlo, Exacto. hay que capacitarlo, Ujú, llevarlo despacio. ujú. Sí, está en el comité de Dorcas, pero vamos a decirle cómo se colecta la ofrenda. Exacto. ¿Cierto? Vamos Cómo a se dirige una sentarnos oración. con él a ver cómo. Exacto, irlo llevando hasta... Nunca se ha parado frente a un púlpito y ya lo va a poner a predicar. Exacto. Sí, porque es complejo. Eso es. Bueno, se fue el El tiempo, tiempo se pastor. fue. Se fue el tiempo.